Administrativo, se nos da un mes para hacer el recurso de alzada. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que hayan recibido la carta de la dirección territorial tienen un mes. Y creo que lamentablemente todas han salido con la misma fecha, salieron masivamente. No siempre, pero bueno, sí. Y casi todas, si no ha cumplido el plazo, estarán a punto de cumplir. Entonces, hay un mes para interponer el recurso de alzada. Hay una manera muy sencilla. Nosotros desde mi despacho lo hemos hecho personalizado a cada persona que ha venido a que le prestáramos este servicio. Pero la plataforma tiene un modelo que hizo Sandra Casas, al que yo aporté algunas alegaciones, que simplemente con cambiar el nombre o imprimirlo y poner el nombre encima es suficiente. Es más importante cumplir el plazo que la forma sea muy correcta, con poner el número de expediente y el nombre del dependiente. Y por favor, el que no esté incapacitado y no tenga tutor legal y sea mayor de edad, tiene que ser el dependiente el que hace el recurso, no su guardador de hecho, porque no vale, el guardador de hecho no representa al dependiente. Así es que todo el que sea mayor de edad y no esté incapacitado con prórroga habilitada, aunque sea la huella dactilar y a nombre del dependiente, ¿vale? Que no firme el padre, la madre, es que no vale, porque es que la Consellería ya se politiza y ya nos ha tumbado algunos expedientes por falta de legitimación, ¿vale? Eso significa que tú no puedes litigar en nombre de tu hijo, a no ser que sea menor. En el caso de menores no hay ningún problema, los padres pueden hacerlo, pero si son mayores de edad y no están incapacitados legalmente, tiene que ser la persona, o sea que aunque sea con la huella dactilar, es suficiente. Es más importante hacerlo en plazo que la forma sea muy correcta. ¿Por qué? Porque aunque la Consellería esté tardando, en algunos casos, 4 años o 5 en resolver el programa individual de atención, sobre todo en casos de personas mayores, ¿vale? Niños, pues algunos como ya venían con su certificado de minusvalía, su grado de minusvalía, fueron muy rápidos, pero en caso de personas mayores hay algunos expedientes que tramitaron unos días que ya llevan 4 años sin resolverse el CIA. Pues es importantísimo hacerlo todo en plazo, porque aunque ellos tarden 4 años, si tú has puesto el recurso un día más tarde del que correspondía, por mucha razón que tengas, el tribunal ni siquiera mira tu recurso. Te dice que lo has hecho fuera de plazo y que te vas a tu casa por mucha razón que tengas, ¿vale? Eso es importante, porque a mí me ha pasado. Nosotros pusimos un recurso para efectos retroactivos. Se presentó el recurso de alzada directamente por el padre del dependiente y cuando llegó el recurso, la señora que recogió la carta puso mal la fecha en que había recogido la carta y en el acuse de recibo ponía un día después. Pues lamentablemente, a pesar de tener efectos retroactivos a más de 20.000 euros, no se lo concedieron porque había sido un día después del que le correspondía para presentar el recurso. Por tanto, el que esté en plazo, que imprima el que existe en la plataforma, le ponga el nombre, ponga la huella, ponga el número de expediente de dependencia que vaya haciendo camino. Y que vaya haciendo camino, porque Sandra y yo hemos decidido que si el aire no cambia después de las elecciones, en 3 meses creo que debemos ya acudir a la vía judicial, porque es tan lento el TSJ que lo más conveniente es acudir a la vía judicial, porque creemos que tenemos razón.